Bien, en esta segunda parte de la primera clase de Trabajo Social y Teoría Social Contemporánea, nosotros vamos a establecer las continuidades que podemos encontrar, algunas de ellas, entre la teoría social clásica y la teoría social contemporánea, para poder arribar a el planteo de los que serían los contenidos de las primeras dos unidades del programa. Habíamos visto al final de la primera parte este cuadro en donde se marcaban algunas de las continuidades en lo que tiene que ver con el pensamiento de los autores clásicos de la teoría social, o sea, Karl Marx, Durkheim, Max Weber, la Escuela de Chicago y el funcionalismo, que son las tradiciones teóricas que ustedes han visto en teoría social clásica, ¿sí? Entonces vamos a hacer referencia a algunas de estas continuidades y vamos a definir específicamente cuáles son las teorías contemporáneas que nosotros vamos a ir analizando en la primera y la segunda de las unidades de esta materia. En cuanto al pensamiento de Carlos Marx, nosotros vamos a ver que hay una continuidad en cuanto al debate en torno a la relación entre estructura y superestructura. Ustedes saben que esta relación ha sido puesta en discusión por distintos autores, algunos que encuentran en el pensamiento de Marx un determinismo económico, o sea, un determinismo de lo estructural por sobre lo superestructural, y hay una serie de pensadores que ponen el énfasis en los aspectos superestructurales, en la dinámica de los aspectos más bien políticos o culturales, y eso es lo que nosotros vamos a señalar aquí como un desarrollo posterior de Marx que nos interesa para el análisis de ciertas perspectivas teóricas que vamos a ver fundamentalmente en la segunda de las unidades. Vamos a decir entonces que este énfasis en los aspectos políticos y culturales lo podemos encontrar en dos autores que son posteriores a Marx y que desarrollan su obra en la primera mitad del siglo XX y que están influidos por dos acontecimientos centrales. Por un lado, la creación de los partidos comunistas, y por otro lado lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los autores que nosotros mencionamos aquí son George Lukács, que es un pensador húngaro y que analiza fundamentalmente la cuestión de la ideología y desde una perspectiva que sería considerada positiva, en tanto plantea Lukács que lo ideológico hace referencia a determinada forma de conocimiento, y los aportes de Antonio Gramsci ligados a la formación de los partidos políticos y a la relación entre lo estructural y lo superestructural, la cuestión de la sociedad civil como ámbito en donde se desarrolla lo que sería la lucha ideológica, y estos componentes propios de la sociedad civil estarían ubicados no en la superestructura política, sino específicamente en el ámbito estructural, en el ámbito en donde Marx encontraba los elementos de cambio social. Pensamiento de tanto de Marx como de Lukács y de Gramsci influye en un planteo teórico de lo que sería la teoría crítica, que es lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt,
La Escuela de Frankfurt inicia sus desarrollos en 1923, 1924, y nosotros podemos encontrar aquí dos grandes etapas. Por un lado, la primera de las etapas de formación del Instituto de Investigaciones ligado a la Escuela de Frankfurt, en esta localidad y ligada a la Universidad de Frankfurt, y una segunda etapa con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la aparición del nazismo, en donde estos autores se trasladan a los Estados Unidos. ¿Sí? Algunos de ellos, luego de la Segunda Guerra Mundial, regresan a Alemania y otros se quedan en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos que están presentes en la Escuela de Frankfurt? Bueno, esta cuestión de las críticas a la legitimación cultural del capitalismo, o sea, el papel que cumplen los fenómenos culturales, los fenómenos superestructurales, como elementos legitimadores del propio desarrollo del modo de producción capitalista. En ese sentido, vamos a encontrar en la Escuela de Frankfurt un análisis de el papel que cumple la familia en tanto formadora de cierta personalidad autoritaria, ¿sí? Una personalidad autoritaria que se manifiesta, por ejemplo, en la Alemania nazi y que es propicia para el desarrollo del capitalismo. También estos autores van a analizar los fenómenos culturales como una forma más de producción de mercancías, y por eso van a hacer referencia a la cuestión de la industria cultural, entendiendo al bien cultural como un bien que se produce en serie. Y va a aparecer en estos autores una crítica al concepto de racionalidad weberiano, ¿sí? O sea, esa racionalidad que ustedes han visto a partir de la concepción de la acción racional con respecto a fines en Max Weber, que nos habla de una racionalidad instrumental, ¿sí? De un cálculo muy propio de la actividad económica, propia del capitalismo, un cálculo entre medios y fines. ¿Sí? Las acciones racionales con respecto a fines, para Max Weber, son las acciones que se desarrollan en la sociedad moderna, en la sociedad capitalista. Frente a esta concepción de la racionalidad, la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, van a rescatar otra visión del proceso de racionalización, que tiene que ver con el vínculo entre el conocimiento de la realidad y la posibilidad de transformación de la realidad para lograr una mayor libertad o emancipación del hombre. Esta concepción de la racionalidad ligada a la emancipación está presente en el pensamiento original de la Ilustración y, por supuesto, está presente y desarrollada en la obra de Carlos Marx. La Escuela de Frankfurt, a la que nosotros mencionaremos brevemente en cuanto a lo que tiene que ver con los autores de la primera etapa, que son, bueno, algunos de ellos son los que hemos mencionado, Horkheimer, Adorno y Marcuse, por ejemplo, los que aparecen aquí en la diapositiva. La Escuela de Frankfurt, en su segunda etapa, tiene como una figura central a Habermas, y específicamente nosotros retomaremos los planteos de Habermas en torno al fenómeno de la racionalidad, a la acción comunicativa, así es la teoría que él desarrolla, la teoría de la acción comunicativa. Ya retomaremos estos aportes en la segunda de las unidades del programa. La continuidad en el pensamiento de Durkheim nosotros la vamos a encontrar en todo lo que tiene que ver con la tradición francesa, y específicamente en el pensamiento ligado al estructuralismo francés. Aquí la continuidad está directamente vinculada con la obra de un antropólogo que se llamó Marcel Mauss y que era sobrino de Durkheim. ¿Sí? Es el antropólogo que realiza el trabajo de campo de esa obra
de Durkheim, una de las últimas obras de Durkheim, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. El trabajo de campo en torno al fenómeno de la religiosidad en una comunidad más bien sencilla lo realiza Marcel Mauss, que era antropólogo. Y Marcel Mauss desarrolla a partir de la obra de Durkheim el concepto de hecho social total, o sea, toma el concepto de hecho social de Durkheim y le agrega a ese concepto los fenómenos culturales, los fenómenos ligados al lenguaje, y entonces hace referencia a esta manifestación cultural que sería el hecho social total. Ese elemento es retomado por el padre, en cierto modo, del estructuralismo francés, que es el también antropólogo Lévi-Strauss. ¿Sí? Lévi-Strauss analiza fundamentalmente una serie de estructuras, las estructuras del parentesco, por ejemplo, las estructuras de los mitos, y es el antecedente de autores considerados centrales para el pensamiento estructuralista francés, aunque muchos de ellos intentan diferenciarse de lo que sería el estructuralismo y no se asumen como estructuralistas, como por ejemplo es el caso de Foucault. Autores, decíamos, de gran importancia para el desarrollo de la teoría social, como por ejemplo Derrida, Lacan y el propio Foucault, que ustedes tienen allí en la imagen. Aquí nosotros nos encontramos con esta importancia de las estructuras sociales, que ya estaba presente en la obra de Durkheim en la concepción de los hechos sociales como un elemento a partir del cual lo normativo se impone a la propia acción social. Otro elemento de desarrollo del pensamiento estructuralista, y en este caso de confluencia con el pensamiento marxista, lo encontramos en la obra de Althusser, ¿sí? La obra de Louis Althusser establece una ruptura epistemológica en el pensamiento de Marx, diferenciando entre el Marx joven, el Marx de los manuscritos económicos filosóficos, con una fuerte carga de el pensamiento de Hegel, fundamentalmente, de una perspectiva más humanista, podríamos decir, en Marx. Y Althusser plantea que ese joven Marx es superado por el Marx maduro, que es el Marx del Capital, por ejemplo, que es un autor que analiza fundamentalmente estructuras sociales que tienen que ver con el modo de producción capitalista. En ese sentido, Althusser plantea en su obra un desarrollo de lo que sería una filosofía marxista, y bueno, nosotros podemos mencionar allí algunos elementos centrales, como por ejemplo la obra Ideología y aparatos ideológicos de Estado, en donde Althusser plantea en una serie de tesis esta cuestión de la ideología como un concepto que está más allá de la historia, y que interpela a los sujetos o en cierto modo ata a los sujetos a determinadas estructuras ideológicas, ¿sí? Bien. El estructuralismo, tanto en su versión más ligada al pensamiento de Lévi-Strauss, o el postestructuralismo de Foucault, de Lacan, Derrida, y el estructuralismo marxista de Althusser, influyen en otra de las figuras que nosotros consideraremos en la segunda unidad del programa, que es Pierre Bourdieu. Bourdieu
desarrolla un aporte teórico en este contexto de grandes pensadores franceses de la época, y por lo tanto él tiene que construir su lugar teórico, su espacio de desarrollo, estableciendo diferencias y generando una serie de debates y de desacuerdos con estos autores que nosotros hemos mencionado, con Lévi-Strauss, con Lacan, con Foucault, con Althusser fundamentalmente, y bueno, nosotros vamos a ver en la segunda unidad la teoría desarrollada por Bourdieu, que es lo que se la conoce como la teoría del hábitus, en donde él busca una posibilidad de integración entre las perspectivas subjetivas, muy ligadas en el planteo de Bourdieu, como elaboración crítica a lo que sería el existencialismo de Sartre, fundamentalmente, y crítica a las perspectivas objetivas, en donde sí nosotros nos encontraríamos con una crítica al pensamiento de Durkheim y con una crítica al pensamiento de Althusser fundamentalmente. La obra de Max Weber tiene, bueno, múltiples continuidades y múltiples lecturas críticas, como las que ya hemos mencionado a partir de la Escuela de Frankfurt. Una de las continuidades está dada por la fenomenología. La fenomenología, ustedes saben, tiene que ver con una tradición teórica propia de la filosofía, desarrollada, por ejemplo, por autores como Husserl, y un discípulo de Husserl y un lector muy atento de la obra de Max Weber es Alfred Schutz, que desarrolla una fenomenología más bien social, ¿sí? Por eso nosotros la vamos a tomar en esta teoría social contemporánea. La obra de Schutz, si bien este autor es de origen vienés, se desarrolla en los Estados Unidos y se desarrolla como un pensamiento crítico frente al funcionalismo norteamericano. El énfasis está puesto en dos elementos que son propios del análisis weberiano: la cuestión de la acción social como objeto de estudio, y el método que tiene que ver con la comprensión, con la interpretación del sentido de la acción social. Una de las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre Schutz y Max Weber es el hecho de que este autor ya no le va a dar tanto peso o tanta importancia a la acción considerada racional por Max Weber, sino que va a tratar de analizar las acciones y el conocimiento del actor en el mundo de la vida, en la vida cotidiana. El pensamiento de Alfred Schutz se va a desarrollar fundamentalmente a partir de las obras de autores que han sido discípulos de Schutz. Y en ese sentido nosotros vamos a ver los aportes de Peter Berger y Thomas Luckmann, que son dos autores también de origen europeo, aunque también desarrollan su obra en los Estados Unidos. Y que estudiaron junto con Schutz, han sido discípulos de él, a tal punto que una vez, luego del fallecimiento de Alfred Schutz, Thomas Luckmann continúa con la última obra de Schutz, que se llama Las estructuras del mundo de la vida. Y Luckmann finalmente publica esa obra completa y publica esa obra. Bueno, junto con Peter Berger escriben en la década del 60 una obra que se vuelve un clásico dentro de la teoría
social contemporánea y dentro de lo que sería la fenomenología social, y que se llama la construcción social de la realidad. Otro de los discípulos de Schutz es Harold Garfinkel, y Garfinkel es el que desarrolla lo que se conoce como la etnometodología, que también está directamente ligada a esta cuestión de conocer cómo se generan las acciones sociales, o sea, los procedimientos a partir de los cuales los actores en la vida cotidiana generan sus prácticas, y cómo los actores conocen al otro y conocen la realidad social. La diferencia es que mientras que el pensamiento fenomenológico de Schutz es un pensamiento más bien teórico, la etnometodología genera una serie de experimentos que buscan un conocimiento más empírico de cómo se da esta construcción de la realidad social. La otra perspectiva que se ve influida por la obra por la obra de Weber, y también por la obra de Simmel, que ustedes saben era un autor contemporáneo de Max Weber y tenía cierta relación de amistad con Max Weber. En tanto ambos, Weber y Simmel, dan los fundamentos de lo que sería una microsociología, ¿sí? Un pensamiento más centrado en lo microsocial. Ese pensamiento centrado en las perspectivas micro es el que continúa en los Estados Unidos en la escuela de Chicago, en la primera escuela de Chicago, que desarrolla su obra en las primeras décadas del siglo XX, fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y cuya figura más importante es George Mead. Bueno, la obra de Mead, con algunos aportes del pensamiento de Max Weber, es retomada por el interaccionismo simbólico, que sería en cierto modo el continuador de la escuela de Chicago ya en la década del 60 aproximadamente, y luego de la hegemonía del pensamiento funcionalista norteamericano. Del interaccionismo simbólico nosotros vamos a mencionar los aportes de Blumer, que en cierto modo plantea las premisas de lo que sería el interaccionismo simbólico, con mucho más detalle la obra de Irving Goffman, que va a analizar fundamentalmente la interacción social en distintos contextos, y la obra de Howard Becker en torno a los procesos de etiquetamiento social. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con una serie de elementos comunes que tienen que ver con el análisis de la interacción social, de la persona social, y el hecho de que la acción es vista como contingente, o sea, no está determinada por estructuras, sino que se desarrolla a partir de las motivaciones subjetivas. Estos planteos, el planteo de la fenomenología, el planteo del interaccionismo simbólico y de la etnometodología, surgen entonces como respuestas frente al funcionalismo norteamericano y constituyen la primera de las unidades del programa. Se trata en todos los casos de teorías subjetivas, teorías centradas en el actor social, son teorías interpretativas, y aquí el orden social aparece no como algo ya dado previo a la acción, sino como una construcción social a partir de la interacción entre los actores sociales.